Clasificación familiar. Pero muy buenas tardes. Yo soy Sandra Escudero, bienvenidos al Empleador, donde te decimos una vez más que hay camello. Sí, señores. Atentos porque resulta que esta media hora es cortica, pero sustanciosa, como siempre lo decimos. Pero hay temas interesantes también, temas que nos competen a todos, a ti, a mí, a los que no tienen trabajo, a los que tienen, a los jefes, a los que quieren ser jefes, a los que quieren ser líderes. Incluso, y no jefes, a los que quieren ser colaboradores y no empleados. Esto es para todos. ANTV, gracias por financiar nuestro proyecto. Y antes de comenzar con nuestro programa y decirles de qué se trata nuestro tema de hoy, quiero leerles algo interesante. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer tu vida o de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Esto lo escribió Walt Whitman. Que sea una fuente de inspiración para empezar nuestro programa en la tarde de hoy. Y me dirán, ¿estás muy poética? Pues sí. Generalmente, pues, estos programas siempre tienen esto, ¿no? Siempre tienen como ese dejo de moraleja, por decirlo de alguna forma, de moraleja laboral. Y ese es nuestro objetivo en todos estos programas. Así que atentos, porque hoy vamos a hablar de la prosperidad económica. Esto de la prosperidad económica, ¿se nace con ello, se adquiere? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Algunos dicen, ¿por qué no tengo prosperidad económica? ¿De qué se trata realmente la prosperidad económica? Todo esto lo vamos a hablar aquí en El Empleador, y aquí está nuestra pregunta en la tarde y anoche de hoy. ¿Cómo crees que influye nuestra forma de expresarnos y nuestro lenguaje corporal en nuestro éxito laboral? Y tiene que ver precisamente con la prosperidad económica, si no lo creas. Todo tiene que ver. El universo conspira para que hablemos de este tema y para que lo desarrollemos, por supuesto, en esta tarde de hoy, en El Empleador. Señores, la alarma suena. Eso quiere decir que hay camello. Bueno, atención, porque se necesita un coordinador en seguridad y salud en el trabajo. El salario es de 1 millón a 1.500.000 pesos. El número de solicitud es el 248-1258. Cartagena necesita un dibujante técnico. El salario es de 2 millones pesos a 2.500.000 pesos. Y el número de solicitud es el 251-6433. Santa Marta necesita un socorrista. El salario es de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos. Y el número de solicitud es el 251-7338. Seguimos con más camellos, y en esta oportunidad se necesita a un asesor de ventas en Montelíbano, Córdoba. El salario es de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos. El número de solicitud es el 251-6265. Cincelejo necesita un supervisor en tubería para industria petrolera. El salario es de 4.500.000 pesos a 5.500.000 y el número de solicitud 251-5312. Vamos con más. En Valledupar se necesita un instructor en deportes. El salario es de 2.500.000 pesos a 3 millones de pesos. Y aquí está el número de solicitud para que encuentres aún más rápido esta vacante si estás interesado. 251-6174. Ingrese a la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Seleccione la opción Búsqueda por región. Seleccione la región donde se encuentre ubicado. Elija su área de interés de acuerdo a su perfil. Seleccione el cargo al cual desea postularse. Revise la síntesis y el número de la solicitud. Si cumple con el perfil, dé clic en Postularme ahora y si está seguro, acepte la acción.
Luego, vaya a la opción Actualizar los datos. Diríjase a la pestaña Otros datos. Seleccione la opción Programas especiales y dé clic en Alianza Sena, el empleador Telecaribe. No olvide guardar los cambios al finalizar. Según encuestas de Hayes, en Colombia, el 63% de ejecutivos no está satisfecho con su salario y el 56% piensa que los contactos personales son la mejor opción para hallar otro empleo. No te cambies. Ya regresamos con Pasa la Tarde, el empleador. En ti nos vemos. Te invitamos a vivir una noche de domingo diferente. Por eso, desde la fantástica Cartagena de Indias, llega a sus hogares Así Son, el nuevo programa de entrevistas con Ismael Barrios. Con ustedes, Camilo Cifuentes. Eso, para ti. De verdad que no te imaginas la emoción tan grande que siento de poder venir desde la Sierra Nevada de Santa Marta. No te lo pierdas, a partir de este domingo a las 8:30 de la noche, para que comiences la semana con toda. Ya sabes cómo es. Por primera vez en su historia, Telecaribe se lanza a hacer un concurso para mamás. Estamos buscando la mamá grande del Caribe colombiano. Estamos de vuelta con Pasa la Tarde, el empleador. En ti nos vemos. Bueno, señores, continuamos en El Empleador aquí, pues preparados para nuestro tema de hoy, que tiene que ver con prosperidad económica y que además nuestra pregunta de hoy tiene que ver también con eso. Y tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto de la prosperidad económica con nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje corporal, el éxito laboral? Bueno, esto es un día a día y esto es un constante aprendizaje. Por eso siempre decimos que este programa no solamente es para ustedes. No tienen idea ese feedback que yo recibo cada vez que hago un programa. Analizo, me quedo pensando y digo, el invitado tenía razón. Así que este programa es para todos. Bueno, señores, antes de comenzar con nuestro tema y con nuestro invitado, vámonos con nuestra perla de sabiduría aquí en El Empleador. En esta oportunidad vamos a citar una máxima de Peter Drucker, austríaco, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Fue autor de muchos libros y el hombre dijo, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Escuchen esto, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ahí se los dejo para que reflexionen un poco. Bueno, llegó el momento de presentar a nuestro invitado. En esta oportunidad pues vamos a hablar con Carlos Adrián Córdoba, Master Coach, y está con nosotros aquí en El Empleador. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer. Buenas tardes, igualmente. Bueno, un placer tenerte aquí en nuestro programa, en El Empleador. Y bueno, todo este tema de la prosperidad económica, inteligencia financiera, son tantos conceptos que de pronto muchos dirán, bueno, complicado todo este tema ahora de todo este tema laboral con términos nuevos, pero en realidad son cosas que hace mucho tiempo las empresas tal vez conocían o desconocían, pero se hacían de la vista gorda. Para eso son estos programas, por eso siempre lo decimos así. Así que, Carlos, comencemos por algo. ¿Qué es esto de la inteligencia financiera, por ejemplo? La inteligencia financiera es una parte de nuestra mente inconsciente que desarrollamos a nivel del dinero, ¿sí? Esta parte que nosotros tenemos, tanto como la inteligencia matemática, el IQ de químico o otra área que nosotros aprendemos, se va desarrollando.
Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros desde niños absorbemos muy poca información y no tenemos entrenamiento financiero del manejo del dinero, el problema que tenemos es que nos vamos a trabar en el momento de reaccionar en alguna circunstancia. Y pasa, Sandra, cuando tenemos esos errores de que tengo un problema con la tarjeta de crédito, cometí algún error de tomar algún crédito que no tenía bien que ver, y me digo, ¿por qué me pasa esto? Y muchas veces decimos, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre me pasa esto, ¿sí? Bueno, y ¿será que se lo adjudicamos tal vez, este tipo de inteligencia financiera, será que se lo adjudicamos, Carlos, a malas crianzas, por ejemplo? Yo le voy a poner un ejemplo. Yo veo de una forma admirable cómo los judíos, por ejemplo, educan a sus hijos, sin importar que sean los hijos de los dueños de las grandes compañías. Desde abajo le dicen, ¿quieres trabajar? ¿Quieres aprender a trabajar? Pues desde abajo, como los obreros, tienes que empezar a hacerlo. Entonces, es admirable que esa inteligencia financiera pueda, aplicar a un tipo de crianza, o es que simplemente la persona nace con inteligencia o no inteligencia financiera. Sí, yo creo que es como todo don, ¿no? Si yo soy buen tenista, buen golfista, si no entreno, no voy a tener resultados, ¿sí? Pero lo que vos estás comentando es muy cierto. Yo lo veo en dos planos, ¿no? El plano interno, de la parte interna, y la parte externa, ¿no? El mundo que me rodea, ¿sí? Por el lado interno, mi familia, mi contexto social, sociocultural, socioeconómico también me va definiendo ciertos parámetros de lo que yo voy a hacer en la vida. Entonces, ese parámetro que yo tengo interno se puede chocar o puede favorecer al externo, ¿no? Si yo tengo un concepto errado, lo que voy a hacer es chocar. Es como la vida se pasa por el lente que uno lo mira. Si a vos te dicen que estamos en un mundo de carencia, lo que va a pasar es que vas a ver el mundo de carencia. Pero como siempre pasa, en toda crisis hay muy buena oportunidad. Entonces es una parte del entrenamiento que si bien viene de la familia, viene del contexto sociocultural y viene de mucha de la información que tomamos desde la escuela, la universidad, ¿sí? Y también los ejemplos, a veces también creerte que no puedes hacerlo desde un principio, ¿no? Hay gente que está tan capacitada o incluso tiene unos dones naturales, pero no los desarrolla por el miedo y por un montón de situaciones. Y todo este tema de la inteligencia financiera tiene que ver con algo que se llama, y la gente dice, bueno, ¿qué es eso de PNL? Programación neurolingüística. Hablemos un poco de esto, Carlos. Exactamente. La programación neurolingüística es una ciencia que ya en 1960, vamos a decir del siglo pasado, ¿sí? Se descubrió entre un programador de computadoras y un lingüista. Ellos se dieron cuenta que estudiaron, digamos, a varios terapeutas de la época y se dieron cuenta que nuestra mente inconsciente, ¿qué es la mente inconsciente? Lo que yo no me doy cuenta, lo que maneja, vamos a decir, el 98% de las funciones de mi cuerpo, ¿sí? Se dieron cuenta que funciona a base de programas del cual el pensamiento y el lenguaje iban de la mano, ¿sí? Por eso es la programación neurolingüística. Suena muy robot, pero en realidad es algo natural de lenguaje que procesa mi cerebro. Bueno, a mí me traicionó la programación neurolingüística. La primera vez que hice este programa, aquí te voy a confesar, llevo aproximadamente 15 años haciendo radio y resulta que cuando comencé con el programa dije, muy buenas tardes, queridos oyentes. Esa programación neurolingüística o sea, tuve que reprogramarme porque siempre estaba oyentes. Y entonces me calmé un poco porque mi director me dice, tranquila Sandra, entendemos esto, que tienes que reprogramarte, ¿no? Porque, a ver, vienes de la radio, tienes mucho tiempo allá, vienes aquí, entonces oyentes con televidentes, y uno se va como acostumbrando. Lo mismo sucede con todo este tema financiero. Justamente, ese es el problema que tenemos y la sencillez también, que no nos damos cuenta. Lo que hacemos, generamos un hábito, como cepillarnos los dientes, como aprender a manejar, ¿no? Primero ponemos los cambios, estamos muy nerviosos. Cuando aprendemos, el carro va solo, vamos escuchando la radio, vamos hablando, algunos hasta el celular, vamos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, pasa por un tema de hábito que obviamente se puede volver a programar.
Y no solamente los hábitos que estamos acostumbrados, sino cosas que por ahí realmente nos frenan para ser prósperos en todas las áreas, pero en la parte financiera, como vos comentabas, es muy interesante porque por ahí te frena en el aspecto laboral, en el aspecto de empleador también, porque mis emociones controlan una situación y terminamos en problemas. Entonces es muy interesante todos los puntos que se pueden tocar. Sí, señor. Este tema pique se extiende, señores, y queremos entonces presentarles nuestro primer gráfico aquí en El Empleador sobre los beneficios de la programación neurolingüística, como lo veníamos comentando hace algún momento con Carlos. Aumenta nuestro autoconocimiento, nos enseña a gestionar nuestras emociones, aumenta nuestras técnicas de comunicación, nos enseña estrategias de creatividad, nos lleva a entender nuestro estilo de aprendizaje y el de los demás, aumenta nuestra capacidad para lograr objetivos personales, nos provee estrategias efectivas para tomar decisiones, nos ayuda a eliminar miedos y fobias. Importantísimo esto. Son algunos beneficios, pero son muchos más, Carlos. Realmente que sí, son muchos. Parte de la premisa del autoconocimiento personal para yo tener información interna, y una vez que yo sé cómo procesa mi información, lo que puedo hacer es entender las demás personas. Entonces, es un beneficio, como te decía, en todas las áreas de la vida, en la laboral, en las finanzas, en el amor también, ¿no?, que es muy importante. Y algo muy interesante que a nivel laboral, estamos en un programa laboral, funciona muy bien para el manejo del estrés, ¿sí?, que tantas enfermedades también está causando, ¿sí? Y bueno, me resulta interesante que hables acerca de todo este tema sentimental, que es como una reacción en cadena. Hay personas que toman decisiones presos de sus emociones por no saber tomar decisiones a propósito de los beneficios de la programación neurolingüística. Toman malas decisiones en el amor y por ende malas decisiones financieras, porque cuando se está enamorado se está ciego y quiere quedar en bancarrota con tal de complacer a la otra persona. Ha sucedido, ¿no? Y el proceso es inconsciente, netamente, ¿no? Dice, cuando te casaste ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Seguro, seguro. Bueno, y también sucede entonces aquí en este tema laboral y todo lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Ahora bien, ¿cómo poder desarrollar tu inteligencia financiera? Aquí tenemos otro de nuestros gráficos aquí en El Empleador. Como siempre tenemos algunos puntos, pero ustedes allá en casa pueden concluir, y por supuesto tenemos aquí a Carlos, nuestro invitado de hoy, para que pues nos complemente. Aumenta tu capital con ingresos pasivos, aquellos que no dependen de nuestro trabajo. Protege el dinero de las pérdidas o las deudas innecesarias. Lleva un presupuesto detallado de tu dinero. Aprende a ahorrar e invertir. Aumenta tu lenguaje financiero. Me llama la atención ese último punto. ¿Cómo así aumentar tu lenguaje financiero? Bien, esta es una parte muy interesante del proceso, ya que lo que tenemos que hacer es entrenar el lenguaje financiero. Desde niños no nos entrenamos en la parte de finanzas, y muchas veces pasa como en la parte de ventas, que tenemos que ser vendedores y demás, que no sabemos con quién estamos hablando. Por ahí también nos han entrenado que la venta, que el comercial a algún producto es ofrecerlo y por ahí poner ciertas estrategias. Lo que hace el lenguaje financiero es se comunica de inconsciente a inconsciente con la persona, por eso es muy poderoso. ¡Wow! Y ahora le tengo otra pregunta, Carlos, pero después de este bloque de camellos, porque es que esto me resulta tan interesante. A veces tenemos tantas armas en la mano y no sabemos cómo utilizarlas para precisamente producir esa inteligencia financiera en nuestras vidas. Vamos entonces con camello, que nos trae El Empleador, vamos a averiguarlo. ¿Hay camello? Sí hay camello. Les cuento que se necesita a un jefe de cartera en Fonseca. El salario es de 1 millón a 1.500.000 pesos. El número de solicitud es el 251-4537. San Andrés necesita un repartidor de domicilios. El salario es de 781.242 pesos a 1 millón de pesos. El número de solicitud es el 238-3803. Barranquilla necesita a un jefe en departamentos de recursos, o a un jefe para el departamento de recursos humanos. El salario es de 2 millones de pesos a 2.500.000. El número de solicitud es el 250-7002. Cartagena necesita un instructor para mesa y bar.
Salario, 3 millones un pesos a 3 millones 500 mil pesos. El número de solicitud es el 251-4673. Más camellos en Santa Marta. Se necesita un médico general con un salario de 2 millones un pesos a 2 millones 500 mil. El número de solicitud está aquí, 242-2335. Buenavista, Córdoba. Se necesita un administrador en centro vacacional. El salario es de 2 millones un pesos a 2 millones 500 mil pesos. Y el número de solicitud, que hace parte de la Agencia Pública de Empleo del SENA, y que es uno de nuestros aliados, 251-4527. Según un grupo de investigadores de la Escuela de Negocios en la Universidad de Texas, la sola presencia de un smartphone, incluso si está apagado, es capaz de reducir de forma notable la capacidad de concentración de las personas. No te cambies. Ya regresamos con Pasa la Tarde, el empleador. En ti nos vemos. El 15 de agosto llega a Telecaribe. Si no la viste en Netflix, la aclamada serie El Barco, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Una familia unida, un país fortalecido. Todos los festivos, el Caribe con Rita en Curramba a las 7:30 de la noche. Trataremos temas de actualidad y de interés para toda la familia. Yo soy telecaribista. Estamos de vuelta con Pasa la Tarde, el empleador. En ti nos vemos. Bien amigos, continuamos aquí en El Empleador hablando un poco de inteligencia financiera, prosperidad económica, con nuestro invitado de hoy, Carlos Adrián Córdoba, Master Coach. Carlos, ¿tú no eres de aquí? No, soy de Argentina, de Córdoba, Argentina. Él me dijo, soy de Córdoba, y yo dije, no, porque los monterianos hablan completamente distinto. Él es de Córdoba, Argentina. Bueno, bienvenido entonces nuevamente. Gracias. Y bueno, esto de la programación neurolingüística, ¿cómo aplicarlo para vender? Muchas personas dicen, quiero vender, pero no todas logran hacerlo. Algunas dicen, wow, tremendo vendedor, pero qué aptitud tan impresionante, le fluye, le sale, pero hay personas que les cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esta programación neurolingüística para vender? Bien, Sandra, esto es muy interesante porque también es adquirido, aunque no parezca, no es un don, es adquirido. Si yo te digo que todos en la vida nos vendemos, ¿vos qué me decís? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Nos vendemos en el amor? A veces estamos conociendo a alguien. Mira, nos vendemos, y lo peor de todo es que nos vendemos muy barato, muchas veces. ¡Ay, qué problema! Realmente, todos en la vida nos vendemos. Desde un médico, un odontólogo, tiene que vender sus servicios. Pero ¿qué nos han impuesto? ¿Qué programación tenemos? El vender es malo. El vender, estoy manipulando a una persona. Y bueno, justamente nosotros esta semana vamos a estar impartiendo cómo ser un vendedor sin límites, para enseñarle herramientas a las personas para conocer la parte interna, que es fundamental. Y yo ya con mi parte interna alineada, que mi programación viene interna de lo que yo quiero, ese producto puedo venderlo si la persona realmente lo necesita. Y como yo conozco toda mi programación de lo que siento, de lo que me digo y cómo se ve el producto, puedo sincronizar con la persona si la persona necesita sacarle esos miedos de comprar y poder vender mucho mejor. Pero primero, el trabajo es interno, es entender que todo es una venta. Y ¿sí? Además, de pronto, bueno, yo voy a hablar como consumidora. No me gusta la gente que
claramente me quiere vender algo. Enseguida le huyo. Entonces muchos me dicen, oye, tú eres excelente vendedora. No, no tengo la intención de venderlo. Simplemente hablo de las virtudes de algo que me gusta tanto que dicen, oye, ¿sabes que lo voy a comprar? Y yo, sí, bueno, está bien. O sea, mi intención no es vender. No podríamos empezar de pronto por pensar en que, sí, por supuesto que el objetivo final es vender, pero que nuestras palabras no sepan a venta. Nosotros estamos llevando beneficios a las personas, estamos ayudando a elegir una casa, ayudando a elegir un carro, ¿sí? Y eso es lo interesante, que muchas veces, a mí me toca entrenar muchos equipos de venta en toda América, del habla hispana, y generalmente todos ya vienen con el hábito entrenado, que era lo que hablamos, de que hay un caminito, y realmente uno se tiene que amoldar a la persona que viene, para ayudarlo, porque aparte hay algo fundamental: cliente feliz, cliente que vuelve, cliente que te recomienda. Y es que esa es la premisa. Correcto. Y no solamente quieren llevarse algo, quieren disfrutar un bien, quieren vivir una experiencia completa. Y muchas veces tal vez los que se quieren capacitar en ventas de pronto no quieren comprender esto y dejan ir unos clientes potenciales importantísimos. Sí, yo lo he visto desde el lado del empleado como del lado del empleador también. No entiende que la vida hay que aprender muchas cosas y que el cliente es el que realmente importa, que uno está como empresario por el cliente, no está porque uno sabe hacer las cosas, sino para el cliente, ¿sí? ¿Para qué? Esa es la pregunta que siempre hacemos, ¿sí? Y yo le recomiendo a todos los vendedores, siempre se pregunten, ¿para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué me encuentro hoy? ¿Sí? Sí, señor. Qué buena pregunta. Amigos que se encuentran en esa fuerza de ventas en cada una de sus compañías, esto es importantísimo porque hace parte de nuestro tema central de hoy: prosperidad económica, inteligencia financiera, programación neurolingüística en toda esta inteligencia financiera, cómo aplicarlo a nuestra vida. Y vámonos con unos consejos de programación neurolingüística en ventas. ¿Les parece? A mí me parecería, mejor dicho, necesario, justo y necesario. Vamos entonces con nuestro último gráfico, si no estoy mal, sí señor. Consejos de programación neurolingüística en ventas. Sé consciente del impacto de tus palabras. Intenta que las palabras que te dices a ti mismo aumenten tu seguridad. Trata de eliminar el no de tus pensamientos. Crea el momento para vender. Importantísimo. Crea el momento para vender. Tu tono de voz debe ser claro y positivo. Desarrolla tu estrategia de ventas. Lee el lenguaje corporal de tu interlocutor. Te voy a decir algo, Carlos, y nuevamente te hablo como consumidora, como la persona que le venden. Ahí dice, crea el momento para vender, que me llamó mucho la atención. Muchas veces nos van a vender una tarjeta de crédito a las 12 del mediodía cuando tienes 3 cucharadas en la boca del almuerzo. ¿Por qué tienen que llamar a esas horas? Y yo una vez le dije, disculpa, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás interrumpiendo mi almuerzo. ¿Tú crees que me van a dar ganas de sacar cuentas, de analizar y decirte que sí voy a tomar esa tarjeta? ¿Por qué no llamas a otras horas del día? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Y claramente hay conceptos que partamos de vuelta. No va por la persona que te está llamando. Es el empleador el que no conoce que uno está vendiendo emociones, sentimientos. Vamos de vuelta. No estamos vendiendo parte material. Estamos vendiendo parte intangible, que son sensaciones y mi mente inconsciente. Entonces, ¿cómo hacer? Primero entender, por respeto a la persona que tengo al frente, que son sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? Y que así con las palabras, como podemos hacer un bien, también podemos hacer un daño. Entonces, es muy importante entender los sentimientos internos. Una vez que yo ya sé los internos propios, puedo entender, estar en los zapatos del otro, como quien dice, ¿no? Bueno, conclusiones finales en este tema que resulta supremamente interesante. Consejos finales, tanto para empleados como para empleadores, Carlos. Bien, para incrementar la inteligencia financiera, que se capaciten, realmente que empiecen a investigar, estudiar y a practicar, porque esto no es ponerse a leer, es un hábito de todos los días, ¿sí? Se puede, es sencillo, no es difícil, pero realmente hay que poner todos los días tiempo y dedicación para estar un poquito mejor. Carlos, gracias por estar con nosotros en El Empleador. Muchas gracias, Sandra, por invitarnos. Claro que sí, a ustedes gracias por estar aquí
Gracias por hacer parte de ese empleador team, el equipo empleador, que yo sé que cada vez crece más. Prosperidad económica, inteligencia financiera, claro que la podemos tener. Carlos acaba de decir que sí, y yo estoy segura que voy a crecer en esa inteligencia financiera, Carlos. Créeme que sí. Nos falta a todos. ANTV, gracias por financiar este proyecto. Feliz tarde para todos y feliz puente. Quédate aquí con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. En ti nos vemos. Nuestra imagen del día. Culminados los Juegos Centroamericanos y del Caribe, queda en Barranquilla el recuerdo de centenares de jóvenes que lo dieron todo por una presea. Al mismo tiempo, en la ciudadanía se percibió alegría, mucha alegría, que se reflejó en la asistencia masiva en los diferentes escenarios donde se cumplían las distintas competencias. Sin lugar a dudas, esta fiesta deportiva debe ser el punto de partida para promover una nueva generación de jóvenes que se integren en las distintas disciplinas del deporte.